Y esta mañana, gracias te damos por cada uno de los que tú has reunido. Nos acercamos ahora a este momento especial de nuestro culto a ti, en el cual queremos escuchar tu voz. Necesitamos por eso el auxilio de tu Espíritu Santo. Sabemos que hay muchos ciegos en el mundo que no son capaces de ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y muchos de nosotros éramos como esos ciegos, pero un día tú mandaste que resplandeciese la luz y fueron expulsadas las tinieblas. Y ahora muchos de nosotros podemos ver la gloria de Dios en Jesucristo. Que hoy una vez más tú uses tu palabra que será expuesta para alumbrar el entendimiento, que las tinieblas de los corazones sean expulsadas y prevalezca la luz, que prevalezca Cristo. Que hoy podamos salir viendo a tu Hijo Jesucristo aún más precioso, valorar aún más quién es Él y lo que Él hizo por tu pueblo. Bendícenos, te lo suplicamos, bendícenos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Abrimos la Sagrada Escritura en la carta a los Gálatas que hemos estado estudiando por varios meses, la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, y vamos por el capítulo 4. Gálatas capítulo 4, vamos a leer los primeros 7 versículos. Dice así la palabra de Dios. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Nuestro pasaje empieza con una referencia a costumbres de la cultura griega y romana. Y entonces necesitamos conocerlas para poder sacar provecho de lo que hemos leído. En esas culturas antiguas, tanto de los griegos como de los romanos, las familias adineradas, las familias que tenían muchas posesiones, ponían a sus hijos al cuidado de tutores, así se llama, personas que se encargaban de la educación y cuidado de sus hijos. Y había edades establecidas para esto. Hasta los 14 años tenían un tipo de cuidado.
Y a partir de los 14 años y hasta los 25 años, otro tipo de cuidado. Y ya a partir de los 25 años, aquellos hijos podían ejercer completamente el dominio sobre lo que era posesión suya por derecho. Eso tenemos que tenerlo entonces claro para ver la ilustración que él nos está poniendo, el apóstol Pablo. Un tiempo en el cual, a pesar de que eran hijos, estaban bajo el cuidado de otros, y un tiempo de asumir la responsabilidad y entender cuál es esa responsabilidad. Además, en la cultura grecorromana existía la posibilidad de que un dueño de casa, es decir, un padre de familia que no tenía hijos, no tenía ningún hijo, de entre sus esclavos adoptara hijos o algún hijo. Y al hacer esa adopción, que era todo un trámite legal, ese hijo se convertía en heredero de la fortuna de su padre. Bueno, todo esto debe ayudarnos a entender que la revelación de Dios es progresiva y que Dios ha establecido tiempos para cada cosa en la historia del mundo y en la historia personal. Somos muy tentados a pensar y a indagar en por qué Dios no lo hizo de tal o cual manera. Nuestros niños preguntarán alguna vez: papá o mamá, ¿por qué si Dios sabía, no hizo así o no hizo así? Eso está en el corazón del ser humano, el preguntarse por qué Dios no lo hizo de otra manera. ¿Por qué Dios, una vez que Adán y Eva cayeron, no hizo algo de inmediato? Hizo una promesa, pero la gente quiere que Dios actúe en el tiempo que ellos quieren que Él actúe. Y Dios tiene un plan establecido desde la eternidad. Y nos enseña esto a sujetarnos a este plan y a esperar en Él. Pero por eso hay un tiempo en el cual hay esclavitud y hay un tiempo en el que vamos a ser libres y a aprender a apreciar esa libertad. Esto es lo que dice lo que hemos leído. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Esos rudimentos del mundo en otra ocasión nos fue expuesto, porque también se usa la frase en la epístola a los Colosenses. Y es que en un sentido, tanto Israel como el resto del mundo vivió, como el resto de las naciones, bajo rudimentos mundanos. En el caso de Israel, a pesar de tener la ley de Dios, ellos dieron un uso incorrecto a la ley de Dios. Y idearon, imaginaron y pusieron en práctica nuevas reglas añadidas a las leyes de Dios. ¿Recuerdan las diversas leyes que ellos se hicieron, por ejemplo, para el día de reposo? Siempre está la tendencia en el ser humano de querer alcanzar el favor de Dios por medio de lo que nosotros hacemos. Como yo les había dicho en algún momento anterior, los temas de la epístola a los Gálatas son recurrentes. Una y otra vez vamos a volver al Evangelio y a entenderlo correctamente, que no hay otro que el Evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Entonces, una vez más recordemos que solo hay dos tipos de religión en el mundo. Todas las religiones falsas que se basan en lo que el hombre hace, y la única religión verdadera que se basa en lo que Dios hizo en su Hijo Jesucristo. En esa misma condición llegó a caer el judaísmo, porque los judíos no tenían la ley como algo de fe, sino que
La gran mayoría de ellos estaban pensando en todo lo que hacían, pensando que de esa manera ganaban el favor de Dios. Igual que las demás naciones, con sus diversas reglas, y al hacer y el no hacer, los rudimentos del mundo sobre los que cada persona también ha basado su relación con Dios en algún momento, nos llevan a pensar de esa manera. Lo que yo hago y lo que yo no hago es lo que define mi situación delante de Dios. Siempre algo basado en el hombre. ¿Qué es? ¿Cuál es la situación del ser humano? ¿Cómo es su vida espiritual? Indague a ver si él está confiando en lo que hace o en lo que no hace, o si está confiando en la obra de Cristo. Todos, judíos y gentiles, llegaron a pensar que dependía de ellos, que dependía de su desempeño, de cuán bien cumplían con las reglas de la religión para ganar el favor de Dios. Y como les decía, en el caso de los judíos, añadiendo leyes a la ley de Dios. Jesucristo enfrentó en su época a los fariseos y les decía: enseñando ustedes mandamientos de hombres, cumplen lo que está escrito por el profeta Isaías, que dijo: este pueblo de labios me honra, un corazón alejado de Dios inventará prácticas y sacrificios. Nosotros podemos admirarnos de las cosas a que llegaron las religiones paganas, los sacrificios de personas, de niños, pasar sus hijos por el fuego, es decir, quemarlos en honor a dioses. Y nos podemos admirar de todo eso, pero eso son consecuencias de esa forma de pensar. Algo tengo que hacer para ganarme el favor de los dioses, en el caso de los paganos, y de Dios, en el caso de los judíos. Cuando leemos esto, podemos caer en la trampa de entonces pensar en los judíos y pensar en los gentiles y no aplicarlo a nuestra vida. Es preferible que vayamos aplicándolo, porque cada uno de nosotros está incluido. Vea que el apóstol Pablo dice: así también nosotros. Cada uno de nosotros ha estado en ese estado de esclavitud. ¿Recuerdan cuando vimos eso? La ley como un carcelero. Cada uno de nosotros en algún momento de su vida ha estado dependiendo de sí mismo y de sus obras delante de Dios, hasta que le sea revelada la verdad del Evangelio apropiadamente. El versículo 4 dice lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El cumplimiento del tiempo. El cumplimiento del tiempo establecido por Dios. Cuando estuvimos estudiando la historia de la iglesia, vimos datos que nos fueron suministrados por el hermano Ronnie al respecto de las características del mundo en ese momento, en el momento de la propagación del Evangelio. Y es válido que entendamos que eso está incluido ahí. Cuando dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, nos está diciendo que era el tiempo apropiado, el tiempo justo para el plan de Dios. Y en el caso del estado del mundo, era bajo el imperio romano, un imperio que había hecho algo muy interesante. Había hecho toda una red de carreteras en todo el imperio. Se podía recorrer todo el imperio. Eso es algo impresionante. Y eso facilitaba el plan de Dios para lo que venía, la propagación del Evangelio. Pero muchas otras cosas están en la mente de Dios cuando se dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Los profetas que anunciaron la venida de Cristo, el apóstol Pedro dice en 1 Pedro 1:11, que esos profetas
que tenían el Espíritu de Cristo. Y vean lo interesante que llama a los profetas del Antiguo Testamento, que ellos tenían el Espíritu de Cristo, y dice que ellos indagaban. Tal vez lo leo para que... Vamos ahí a Primera de Pedro 1:11. Nosotros tenemos 20 minutos casi de haber empezado la exposición. Si alguien tiene demasiado sueño y está cabeceando, es tiempo de que vaya y lave su cara. Si tuviéramos 2 horas de estar hablando, yo considero que sería justificable. Pero deben poner atención, esta es la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:11. Oigan lo que hacían los profetas, versículo 10 y 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que venían tras ellos. Esto es interesante, que ellos mismos, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron, y mucho de lo que escribían no lo entendían. Ahí estaba Isaías diciendo, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, y escribía todo al respecto del Mesías. Pero él no entendía bien cuándo pasará esto. ¿Será mientras yo estoy vivo? ¿Cuándo ocurrirá? Ellos indagaban, dice, ¿en qué tiempo sucedería esto? Y para ellos incluso era difícil de entender los sufrimientos del siervo de Jehová. ¿Cómo es esto? ¿No es que esperamos nosotros un Mesías rey? Era muy difícil para ellos entender, pero ellos indagaban y se sometían a esa espera. Si han estudiado la historia sagrada, recordarán que Israel, las 10 tribus fueron dispersas, y luego la tribu de Judá que quedaba, el reino de Judá, fue llevado cautivo a Babilonia por 70 años, y luego ellos regresaron, según Dios había prometido, a Jerusalén. Y después de haber regresado hubo también profetas, pero el último libro de la Biblia fue escrito más o menos 450 años antes de que apareciera Juan el Bautista. Y yo quisiera que pensemos un poquito en ese tiempo de silencio, en esa prueba que Dios dio a su pueblo y a la humanidad entera en esa espera. ¿Cómo era leer las Escrituras? Está prometido un Mesías. Sus padres le contaban que vendría un Mesías, pero eso me lo contó mi abuelo ya murió, mi papá ya murió, y yo ya estoy viejo y seguimos esperando un Mesías. ¿Cómo sería esa espera? Esto es difícil. Y Dios seguía guardando silencio. A veces leemos la Biblia y no nos percatamos que entre un libro y otro haya espacios de tiempo y espacios de silencio de Dios, en particular entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Un silencio muy largo, 400 o 450 años de silencio, de esperar aquella promesa. Y por eso es que para mí tiene sentido especial cuando dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, ya era el momento en que Dios iba a hacer lo que Él había determinado desde la eternidad. Y voy a leer ahora unos pasajes del Evangelio según Lucas, del capítulo 2. Pueden ir conmigo a Lucas capítulo 2. Y quisiera leer para ustedes varios versículos que nos muestran cuál era el estado de los que esperaban la redención en Israel. Y de qué manera tan hermosa lo describe Lucas. Lucas capítulo 2.
En la primera parte del capítulo lo que se nos muestra es que los ángeles anunciaron que había nacido el Mesías. Y dice que ellos decían: gloria a Dios en el cielo, paz en la tierra. Y fue algo maravilloso. Y les dice: vayan, encontrarán al niño envuelto en pañales. Y los pastores van y encuentran de veras como se les había dicho. Y vamos a leer entonces a partir del capítulo 21, del versículo 21, que dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Aquí no nos dice, pero en Mateo sí nos dice que fue a José, al que el ángel le dijo que tenía que llamarlo Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso le pusieron Jesús. Jehová salva, Jehová el Salvador. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí es donde quisiera que veamos qué hermoso lo que sucedió. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Espero que hayan puesto atención a cuáles frases hice énfasis, porque estos, Simeón y Ana y otros que se describen como ellos, esperaban la redención de Jerusalén. Sabían que venía un Salvador y estaban esperándolo. Y ellos tuvieron la gran bendición de verlo antes de morir. Pero muchos otros murieron en la esperanza de aquel Mesías prometido y no lo pudieron ver. Llegó el fin de la espera para estos hermanos y para muchos otros. Pero muchos sabían que no estaban esperando nada, no estaban interesados en el Mesías prometido. La misma cosa sucede hoy si nosotros hablamos de la segunda venida de Cristo. Hay unos que estamos esperando la promesa. Él dijo que volverá y nosotros esperamos. Y puede que muramos en la espera, no sabemos. Pero hay otros que no le están esperando. Piensen en ello. ¿En cuál lado está usted?
Y cuando se nos dice que se cumplió el tiempo, también se nos dice cómo sucedió esto. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Muchas veces se enfatiza, sobre todo por los ataques diabólicos contra la divinidad de Jesucristo. Nos vemos tentados a hablar muchísimo de Cristo en su divinidad y defender que Él es verdadero Dios. Y a veces olvidamos cuán importante es que Él se hizo como uno de nosotros, nacido de mujer. Nacido de mujer implica que Él se hizo como uno de nosotros. Lo particular es que es el único que ha existido antes de ser concebido. Es decir, la vida de cada ser empieza en la concepción. Pero en el caso de Cristo no es así. Cuando el Espíritu Santo viene sobre María para que sea concebido Cristo, ese no es el inicio de la vida de Jesucristo. Ese es el momento que nosotros llamamos la encarnación. El Hijo eterno de Dios entra por virtud del Espíritu Santo en el vientre de una mujer y comienza a formarse como se forma cualquier otro bebé. Y cumplido también el tiempo, Él nace, y nosotros no pensamos en esto suficiente. Nace como nace todo bebé, que no es algo sino humillante para el que hizo todas las cosas, nacer como un bebé, con todas esas características, ensangrentado, lleno de líquidos, etcétera, a ser limpiado, a que le cortaran su cordón umbilical. Él tuvo que pasar eso, a que le hicieran todo lo que los bebés necesitan que le haga su madre. Tenemos bastantes bebés aquí, 7, si no cuento mal. Las madres saben, así como ese bebé que necesita todo, así se hizo Jesucristo. Y eso con un propósito. Nosotros necesitamos entender la necesidad de la humanidad de Cristo. ¿Por qué para la salvación no envió Dios un ángel? ¿Por qué incluso el Hijo de Dios, que ya estaba con el Padre, no vino en forma de ángel como aparecía en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová? Y les doy la palabra y les hablo, y porque se hizo como uno de nosotros y sufrió lo que sufre un ser humano. Tuvo que aprender a hablar, tuvo que comer, aprender a caminar. Tuvo que ser enseñado de su padre todas las cosas, y su padre terrenal era un carpintero. Así se usa el martillo. En su humanidad Cristo tuvo que aprender todo. Así se usa el serrucho, así se hace esto, hijo mío. Y él obedientemente observaba y aprendía. La humanidad perfecta de nuestro Señor Jesucristo es esencial para nuestra salvación también, porque tenía que mediar entre nosotros y Dios. Jesucristo, hombre. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, seamos cuidadosos de entender lo que significa la encarnación. Es la humillación del Hijo de Dios. Y ese Hijo de Dios, que se hizo como nosotros, con esa ahora doble naturaleza, misterio de misterios, dos naturalezas en una persona, sin confundirse y sin mezclarse. Y ese autor de la vida, según dice Hechos 5, fue matado. Pedro le dijo así a los judíos: vosotros matasteis al autor de la vida.
Y hermanos, eso no es posible comprenderlo. Pero Él es el autor de la vida y Él experimentó muerte, muerte verdadera, no una apariencia de muerte. Nosotros tenemos que arrepentirnos de estar tan acostumbrados a hablar de la encarnación, del nacimiento de Cristo. Leemos algo como lo que hemos leído ahora. Cristo presentado ante el gobernador Pilato. Cristo golpeado con una caña, es decir, con un palo en su cabeza. Y todas esas cosas nos acostumbramos y nuestro corazón se endurece. No estamos hablando de una fábula, no estamos hablando de un mito, una realidad. Eso sufrió Jesucristo. Y no podía sufrirlo si no se hacía como nosotros. Nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y como ven, desde el principio sus padres cumplieron estrictamente lo que tenía que la ley, lo que la ley mandaba. Y en particular, en esa lectura que vimos que no presentaron José y María un cordero. ¿Qué presentaron? Palominos. Eso es para el que no tenía, el pobre era el que presentaba eso como ofrenda. ¿Y por qué hizo eso? Ahora sí, entonces tiene más sentido cuando leemos después del versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, es decir, sujeto a la ley de Dios, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Al hablar de redención, al hablar del propósito por el cual lo hizo, necesitamos recordar, ya lo hablamos antes, no importa, lo volvemos a recordar, lo que implica la redención, un rescate y un pago hecho. Y también nos lleva a recordar cómo era aquella cultura de la esclavitud. Ahí está el esclavo para ser vendido. Él tiene un precio. Y alguien viene y paga lo que ese esclavo vale. Eso es parte de la redención, pagar el precio que este esclavo vale. Y lo otro es, una vez que pago el precio, es dejar libre al esclavo. Un rescate y un pago. Esa es la razón de la venida de Jesucristo al mundo. Rescatar a los que estaban bajo la ley. A los que estaban bajo ¿qué? Bajo la maldición de la ley, según lo habíamos visto. Y en esa predicación recuerdan, hermanos, seamos cuidadosos de no olvidar. Olvidamos hasta lo que se predicó hace 8 días. Mucho más lo que se predicó hace 1 mes o 2. Pero esta epístola nos obliga a volver a recordar. Nosotros leímos las maldiciones en Deuteronomio. Todas esas maldiciones, una por una las leímos, estaban sobre usted y estaban sobre mí. Y es a lo que Él vino a redimirnos. Nos vino a redimir de la maldición de la ley, a los que estaban bajo la ley. Ahora bien, la redención, además de implicar un rescate y un pago, según lo que aquí nos dice, incluye una cosa más, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y leía en uno de los comentarios que estudiaba al preparar, que somos propensos a olvidar esa segunda parte. Entendemos que por la fe en Cristo son perdonados nuestros pecados y parece que eso lo aceptamos y entendemos, ¿está bien? Entendemos entonces que Él pagó ese rescate para que yo ya no perezca, pero se nos olvida que no solo se trata de eso, sino que se nos dio algo.
Lo que Cristo hizo, no solo pagó un precio y ya, Él logró algo para nosotros. Se nos da algo a fin de que recibiésemos. Hay algo que recibimos, la adopción de hijos. Recordemos siempre la redención como aquel intercambio. El que tenía que recibir el castigo, ahí era yo, y Él lo está sufriendo en mi lugar. Eso es importantísimo, el intercambio. Él sufre lo que yo merecía sufrir. El castigo, no solo físico, sino emocional, mental, el castigo más grande, el de su alma, al percibir. Ustedes nunca y yo, por la gracia de Dios, experimentaremos la ira de Dios como la experimentó Cristo. Nunca. Pero Él tomó esa copa entera, hasta la última gota, la copa de la ira de Dios. Entonces ese intercambio es importantísimo, pero ahí no termina, porque además Él viene y nos hace hijos. Y aquí es donde volvemos a la necesidad de entenderlo primero. Porque no solo es que viene alguien al mercado de los esclavos, donde usted ahí tiene un precio. Y no solo es que paga el precio y ahora sí le dice, vaya ahora, ve a ver cómo vive. Vaya a mendigar, vaya, ¿qué va a hacer un esclavo? Que lo liberan. Ahora, ¿a dónde me voy? Yo no tengo familia, no tengo nada. Pero aquel mismo que pagó el precio para que lo liberen, dice, ahora ¿sabe qué? Ahora vamos a ir y hacemos otro trámite. Yo lo voy a adoptar como hijo mío. No me lo voy a llevar para que sea mi esclavo y limpie los establos de mi hacienda o algo así. Lo voy a adoptar como hijo mío. Por eso es que es tan dañino que la gente crea que todos somos hijos de Dios, porque no entiende la bendición tan grande de ser adoptado por Dios. La gente cree que todos nacemos hijos de Dios, entonces no aprecian esto. Y por eso tenemos que ser claros y decir, no es cierto, no todos somos hijos de Dios. Dios nos adopta en su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿no debemos todos nosotros clamar a Dios y pedirle perdón por no apreciar una redención tan grande? Por no apreciar que además de redimirnos en Cristo, nos adoptó en su Hijo. Y no entender esto y no apreciarlo también. Puede que uno lo entienda y usted me pueda repetir exactamente después del culto qué fue lo que dije yo, pero no lo está apreciando apropiadamente, y esto va a tener consecuencias en su vida. Escuché un sermón de este pastor galés que se llamó Martin Lloyd-Jones, del siglo pasado. Y me gustó mucho una frase que escuché en su sermón que decía, debemos pasar por el monte Sinaí antes de llegar al monte de Sión. ¿Qué significa eso? ¿Saben qué es el monte de Sión? ¿O qué representa el monte Sión? El monte de Sión es Jerusalén, la ciudad de Dios. Y la ciudad de Dios representa a su pueblo, a los que están con Él, a los que Él ha redimido, a los que viven en su amistad, a los que un día gozarán lo que dice Apocalipsis 21, Dios mismo estará con ellos y será su Dios y ellos serán su pueblo. Eso es el monte de Sión. Jerusalén la celestial, como dice en Hebreos 12. Pero antes de llegar ahí, hay que pasar por el monte Sinaí. ¿Qué hay en el monte Sinaí? ¿Qué pasó en el monte Sinaí? ¿Cómo se acuerda usted del monte Sinaí? Relámpagos, humo, temblor, la ley santa de Dios. Dios vino, sonido de trompeta,
Los israelitas con pánico. Y Dios diciendo, nadie se acerque. No puede acercarse. Aunque fuera un animal, si se acerca hay que matarlo. No pueden acercarse. Aquellos que nunca se han sentido así, que nunca han sentido su lejanía de Dios, no han pasado por el monte Sinaí. Aquellos que nunca al pensar en Dios han dicho, yo no puedo llegar hasta ahí, porque soy pecador, porque tengo pecados con los que he ofendido a Dios, con mis palabras he ofendido a Dios. No solo con vocabulario sucio, por decir lo que no tenía que decir, pequé contra Dios. Por hablar mal de alguien, por difamar, por mentir. Hice lo que no tenía que hacer. Fui donde no tenía que ir. Y también no hice lo que Dios me mandó que hiciera. Y Él me dijo, hágalo, y yo no lo hice. Y la ley de Dios te hace ver pecador y usted está ahí en el Sinaí y dice, yo no puedo acercarme. Dios es muy santo y su ley es muy santa y yo soy pecador. Pero una vez que la ley de Dios cumple su propósito y hace que usted se sienta tan miserable, tan triste de verse lejos de Dios y de ver que no puede hacer nada, entonces la ley ha cumplido su propósito para hacerle ver que usted lo que ocupa es un Salvador, que usted ocupa a Jesucristo, al que nació de mujer y al que estuvo bajo la ley, al que cumplió esa ley perfectamente y al que está dispuesto a perdonarle porque Él pagó el precio por su pecado. Y no solo eso, sino que su justicia se la ofrece al pecador arrepentido. Y no solo eso, sino que ahora, adoptado como hijo, entonces usted puede acercarse y decirle, Padre, Padre nuestro. No me va a dar tiempo llegar a los versículos 6 y 7 hoy, pero vamos a ver la maravilla de hoy en 8 de lo que es poder llamar a Dios Padre. Solamente quisiera unas preguntas antes de terminar. ¿Ha pasado usted por el monte Sinaí? No pretenda llegar al monte de Sión si no ha pasado por el monte Sinaí, si no se ha sentido miserable en sus pecados y si no ha clamado a Cristo por salvación. Segunda cosa, si sí ha pasado y si ahora usted dice ser de Cristo y parte del pueblo de Dios, se espera que usted madure. Aquí hablábamos de unos niños que estaban bajo tutores y curadores. Y entonces, así como es de incómodo, de feo, de impropio ver que un hombre, ya hombre, se comporte como un niño, y no estoy hablando de bromeando, es que así es, un hombre ya hecho y derecho, que es un hombre y sigue siendo como un niño, eso no está bien. Así como es de incómodo y de impropio, así de incómodo y de impropio debemos ver al creyente que vive como si estuviera bajo la ley. Como estamos en el monte de Sión, pero usted vive como si estuviéramos en el monte Sinaí. ¿A qué me refiero? En el monte Sinaí hay temor y hay miedo, pero no el correcto. La persona puede abstenerse de pecar por miedo al castigo, pero no por amor a su Padre. Si no perciben la diferencia, considérenla en sus mentes. No es lo mismo abstenerse de pecar por amor a mi Padre, por amor a Cristo que dio su vida por mí, que me limpió con su sangre, y entonces no quiero pecar, y entonces peleo contra el pecado. Eso es una cosa,
a estar en la inmadurez de estar pensando que Dios me está llevando en una lista las faltas que he cometido para castigarme. ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Es como un niño que sí hay que tratarlo así, o va a madurar para que su vida sea entonces de una cercanía con el Padre, de gozo? No vivamos como si estuviéramos bajo la ley. No vivamos inventando más reglas para sentirnos mejores cristianos que otros. Todo aquel que todavía, a pesar de que está en la iglesia, a pesar de que dice ser cristiano, se comporta como si él se acerca a Dios dependiendo de sus obras, no ha madurado. Y en el peor de los casos no ha entendido el Evangelio, pero digamos, no ha madurado. El Evangelio, la vida cristiana no es así. Eso no es la paz que tiene un cristiano, el vivirse analizando y dependiendo de si hizo o no hizo en el día o en la semana para sentirse bien con Dios. Sí, hay una época en la que el niño va a tener que aprender que papá dijo no hagas esto. Y si desobedece, papá tiene que tener una manera de castigarlo, y en un rango cierto de edad no hay otra manera que el castigo físico. Dios lo dice así, es que no hay otra manera. Ese niño, usted no puede darle un discurso de 1 hora porque el niño no entiende. Lo que ocupa es que usted le dé la vara por su inmadurez. Pero si ese chico llega a los 18 años y usted todavía tiene que darle con una vara para que haga caso, hay algo muy malo. Se supone que ya en la madurez, papá no me tiene que tratar así para que haga o para que no haga. Ya me lo ha mostrado. Entonces, actuemos con madurez. No actuemos como si estuviéramos bajo la ley. Hemos sido rescatados, comprados y ahora hijos. Entonces nuestras razones para vivir una vida santa no son las del que vive bajo la ley. El temor de la condenación no puede ser, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, yo sé que soy hijo de Dios, que nadie me arrebata de las manos de Jesucristo. Nadie puede. Y sin embargo, eso no me lleva a vivir una vida de descuido. Eso genera en el corazón un agradecimiento y un amor que al enfrentar la lucha que todo cristiano tiene, porque si usted es cristiano, tiene una lucha contra el pecado y contra el mundo, contra el demonio. Si usted vive su vida sin considerar eso, o si no tiene ninguna lucha, entonces no puede ser cristiano. Quiere decir que usted no lucha contra el mal, contra el pecado. Contra el pecado no solo que nos rodea, sino el pecado que está todavía aquí en el corazón. Recordemos, un hermano me dijo que le sirvió, entonces voy a volver a esa ilustración. Hay áreas de nuestro corazón que todavía son rebeldes al nuevo rey. El antiguo rey era Satanás, el pecado, y entonces así vivíamos. Pero ahora con el nuevo rey, Jesucristo, que es el que manda, todavía hay áreas de su territorio que no se rinden. ¿Y qué hay que ir a hacer? En el nombre de Cristo, conquistarlas. Pero si no tenemos el entendimiento correcto del por qué y el para qué, entonces vamos a vivir en una inmadurez para siempre. Por favor, mi hermano, mi hermana, ya es suficiente. No viva como si estuviéramos bajo la ley. Y eso se va a notar tanto en dos cosas: en la manera en que usted lucha o no lucha contra el pecado, o en si usted está ideando nuevas cosas y nuevas reglas para sentirse santo. Nosotros somos lo que somos por Cristo. Por Cristo.
Como decía una frase de la liturgia latina antigua, por Jesucristo, con Él y en Él. Así es como nos presentamos ante Dios Padre Todopoderoso. Vamos a orar. Te alabamos, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Y te damos gracias por tu santa palabra que hemos leído y hemos procurado reflexionar en ella. Tú conoces todas las cosas y no hay quien pueda esconderse de ti. Y sabes, si hay aquí todavía personas con su entendimiento en oscuridad que no puede ver las cosas como debe verlas, te suplicamos que por tu palabra tú le des libertad de las cadenas del pecado y lo saques de esa cárcel y aprecie la redención que tú das en Jesucristo tu Hijo. Y a todos nosotros que profesamos la fe de Cristo, te suplicamos que nos perdones por las ocasiones en que hemos vivido como si estuviéramos bajo la ley, sin apreciar tu gracia, lo que tú hiciste en tu Hijo Jesucristo a favor de tu pueblo. Y perdónanos las veces que no consideramos la grandeza de la encarnación del Verbo. Perdónanos por no apreciar que Él fue capaz y estuvo dispuesto a hacerse como uno de nosotros, habiendo sido el eterno Hijo tuyo, creador de todo. Y envía tu Santo Espíritu para que entendamos que no podemos quedarnos en esa inmadurez, sino ahora con entendimiento de lo que tú has hecho a nuestro favor en Cristo, con gozo sepamos que tuyos somos y que nada nos arrebata de tus manos. Que podamos vivir para ti. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Nos ponemos de pie para cantar ese himno antes de irnos.